Hola, hola, saludos y bienvenidas y bienvenidos al canal Amis Esenciales, el canal para principiantes de Amis Tejiendo Momentos. Yo soy Esmeralda y el día de hoy les traigo el tutorial para tejer este lindo pollito. Miren nomás qué lindo que es, qué tierno se ve. Este tutorial es apto para principiantes, es decir, que vamos a estar aprendiendo además las bases del amigurumi y reforzándolas para quienes ya tienen conocimientos, pero apenas están empezando en este mundo. Y bueno, así quedaría este pollito. Él mide aproximadamente 5 centímetros de alto y podríamos utilizarlo como colgante, como llavero y se vería muy lindo. Como recomendaciones iniciales a tener en cuenta, recordarles que este video cuenta con subtítulos en inglés y en español, así que pueden activarlos. En el reproductor de YouTube van a encontrar la opción de subtítulos para que los activen, para además tener la guía por escrito. Además, también en las configuraciones del reproductor de YouTube les recomiendo activar la opción de calidad de video más alta disponible para que puedan ver muy bien el video. Y ahora sí, vamos a comenzar con los materiales que necesitaremos para este proyecto. Entonces, para nuestro proyecto vamos a estar utilizando lo siguiente. Vamos a utilizar este color amarillo claro. Yo tengo estos códigos que son de la línea amigurumi de la marca Círculo, que es la que yo utilizo, que es un hilo de algodón de aproximadamente 2 milímetros de grosor. Pueden guiarse por esto, pero igualmente pueden estar utilizando el hilo que tengan a la mano. Sobre todo si eres principiante, puedes empezar con el hilo que consigas, que sea de aproximadamente, eso sí, 2 milímetros de grosor. No importa si es hilo de algodón o si es hilo acrílico, simplemente que sea de este grosor aproximado. Entonces vamos a estar utilizando el color amarillo para el cuerpo y el naranja para las paticas y el pico. Esto en cuanto al hilo. Además de eso, vamos a estar utilizando un par de ojos de seguridad de 5 milímetros de diámetro con sus respectivos tapones. Utilizamos unas tijeras. La aguja de crochet que yo voy a estar utilizando es esta aguja de 2 milímetros, que es la que utilizo siempre para casi todo. También es una de las más comunes en amigurumis en general. Necesitamos también una aguja lanera, que puede ser así de la punta curvada como esta o recta. Se llaman agujas laneras. Necesitamos también una pinza. Esta nos va a ayudar a introducir el relleno dentro de nuestro amigurumi. Vamos a utilizar también un pegamento, cualquiera que sirva para tela. También puede ser silicona líquida o silicona caliente. Utilizaremos alfileres. También vamos a usar un marcador de puntos como este para poder llevar la cuenta de los puntos y no perdernos. Y finalmente relleno siliconado como este, que es el mismo que usamos para rellenar almohadas, cojines y demás. Y eso sería lo que vamos a necesitar para nuestro pollito. Entonces vamos a empezar aquí con el hilo amarillo haciendo un anillo mágico. El anillo mágico es la forma más común de empezar un amigurumi, entonces es muy importante que lo hagamos bien. Vamos a tomar la hebra de hilo. Así, la ponemos en nuestro dedo índice y la tomamos con el pulgar de esta forma para sostenerla en ese punto. A continuación vamos a darle una vuelta suelta al dedo sin estirar demasiado y pasamos la hebra por delante de la que ya tenemos, de tal manera que quede así cruzada, y con el otro dedo por la parte de atrás vamos a sostener el hilo. Así. Entonces, ahora vamos a introducir la aguja
por la parte de abajo de la primera hebra de esta forma y con la ayuda del ganchillo vamos a pasar la segunda hebra hacia el otro lado, haciendo así un pequeño giro, de tal manera que nos quede un aro aquí en la aguja, así. Y ahora vamos a sostener esta parte y sacamos el dedo con cuidado de esta forma. Y ahora vamos a tomar la hebra larga así, de esta forma. Y cerramos el anillo mágico de esta forma, traspasando el hilo por el aro que teníamos. Y de esta forma nos queda asegurado el anillo mágico. Así es como debe quedar. Como ven, queda el aro y queda esta colita aquí, que es la que nos servirá para tirar y cerrar el anillo mágico cuando ya hayamos hecho los puntos bajos. Entonces, así tenemos este inicio del anillo mágico. Voy a repetirla para que nos quede más claro. Entonces, tenemos así. Agarramos el hilo de esta forma, cruzamos por la parte del frente para que quede así una forma de X adelante y aseguramos el hilo por la parte de atrás. Ahora pasamos la aguja por debajo del primer hilo y por encima del segundo para traerlo hacia el otro lado, así. Y luego sacamos el dedo con cuidado, tomamos la hebra larga, así. Tomamos una lazada, esto se llama tomar lazada, y la atravesamos por este arito de esta forma. Y así queda asegurado el anillo mágico. Ahora vamos a hacer los puntos bajos que deben ir en el anillo mágico para comenzar. Normalmente se empieza con 6 puntos bajos al interior del anillo mágico. Entonces, para los puntos bajos vamos a introducir la aguja por adentro del anillo mágico y vamos a tomar la lazada pasando la aguja por encima del hilo de esta forma para traerla hacia el otro lado, de tal manera que en el ganchillo nos queden ahora 2 aritos, como ven. Entonces tomamos la lazada ahora por la parte de abajo de esta forma y atravesamos el hilo. Y aquí ya tenemos el primer punto bajo. Repetimos nuevamente. Introducimos la aguja por adentro del círculo. Traemos el hilo pasando la aguja por encima del hilo hacia el otro lado. Aquí tenemos 2 aros. Y tomamos la lazada esta vez por debajo del hilo para que sea más sencillo y atravesamos. Entonces quiero que se fijen en eso, en cómo vamos a estar haciendo los puntos bajos. Vamos a estar pasando la aguja por el centro del anillo. Para tomar la primera lazada vamos a tomar el hilo pasando la aguja por encima de la hebra y llevándola hacia el otro lado. Y para cerrar el punto bajo vamos a pasar la aguja por debajo de la hebra. Aquí ya tenemos 3 puntos bajos hechos y vamos a hacer 3 puntos bajos más. Aquí completamos los 6 puntos bajos
Y ahora vamos a observar la magia del anillo mágico. Vamos a tirar de esta hebra inicial para cerrar de esta forma. Y así nos queda este pequeño anillo inicial. Así es como debe quedar. Esta sería entonces la primera vuelta. Esto se llama una vuelta del tejido. Y el anillo mágico de 6 puntos bajos sería la primera vuelta. Ahora vamos a tener en cuenta también lo siguiente. Por lo general, los amigurumis se trabajan en espiral. En espiral significa que continuamos la siguiente vuelta tejiéndola directamente sobre el primer punto. Hay otro método que se llama en círculo, pero ese no lo vamos a estar utilizando en este momento. En algún otro tutorial seguramente lo usaremos para aprender a hacerlo, pero por ahora vamos a centrarnos en lo básico. Entonces, ahora vamos para la segunda vuelta y a partir de la segunda vuelta vamos ya a empezar a utilizar lo que se llama el marcador de puntos, que nos ayuda a saber en dónde inicia cada vuelta para que sea más fácil llevar la cuenta de los puntos. Estos son los marcadores de puntos, son una especie de gancho para introducir en los puntos. Entonces, estamos aquí. Vamos a buscar el primer punto. Cada punto ustedes lo van a reconocer porque queda así formado por dos hebras superiores por entre las cuales se puede introducir la aguja. Entonces vamos a introducir la aguja por este primer punto, es decir, por aquí de esta forma. Y al atravesar la aguja quedan las dos hebras del punto bajo por encima de la aguja. Y también seguimos haciendo los puntos bajos como ya les había mostrado. Entonces, para tomar la lazada inicial, la tomamos por encima del hilo. Atravesamos acá. Y para cerrar el punto bajo, tomamos lazada por debajo del hilo y cerramos. Aquí ya hicimos el primer punto bajo de la segunda vuelta. Entonces, este punto será el que marquemos con este marcador de puntos. Así cerramos. Así ya no nos vamos a perder y vamos a continuar. En esta segunda vuelta, lo que vamos a hacer es 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. Entonces, los aumentos se tratan de hacer 2 puntos bajos en un mismo punto bajo de la vuelta anterior. Eso quiere decir que aquí en este primer punto ya hicimos el primer punto bajo del aumento y ahora tenemos que volver a introducir por ese mismo punto que ya trabajamos acá y hacemos el segundo punto bajo. Aquí ya tenemos el primer aumento de la segunda vuelta. Y en esta vuelta nos quedan 5 puntos bajos más libres. Entonces, lo que vamos a hacer es un aumento en cada uno de estos 5 puntos. Entonces, vamos al siguiente punto y hacemos un punto bajo. Y hacemos otro punto bajo en ese mismo punto. Aquí ya queda el segundo aumento. Aquí ya llevamos entonces 4 puntos bajos de la vuelta 2. Y vamos a repetir eso 4 veces más en los 4 puntos que nos quedan aquí libres para completar los 12 puntos bajos. Así
Y una vez llegamos al final de la vuelta, nos tienen que haber quedado 12 puntos bajos. Vamos a contarlos. Y también debo recordarles que estas formas básicas del amigurumi se trabajan en múltiplos de 6. Es decir, que empezamos haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos y ahora acabamos de hacer 6 aumentos para tener 12 puntos bajos al final de la vuelta, que también es múltiplo de 6. Entonces, en la tercera vuelta, como la idea es ir aumentando de 6 en 6, lo que tenemos que hacer es un punto bajo y un aumento y repetirlo 6 veces. Entonces, vamos a sacar el marcador y en ese primer punto vamos a hacer el primer punto bajo de la tercera vuelta y procedemos a marcarlo. Entonces, como les había dicho, en la vuelta 3 vamos a hacer un punto bajo y un aumento 6 veces. Eso quiere decir que aquí ya hicimos el primer punto bajo y ahora en el siguiente punto vamos a hacer un aumento que es 2 puntos bajos en el mismo punto. Aquí ya llevamos el primer punto y un aumento. Y como les dije, en esta vuelta será un punto bajo y un aumento 6 veces. Eso quiere decir que esta secuencia de un punto bajo y un aumento se tiene que repetir 6 veces a lo largo de la vuelta hasta completarla para tener 18 puntos bajos, lo cual son 6 puntos bajos más que la vuelta anterior. Entonces aquí vamos a hacer ahora un punto bajo y en el siguiente punto hacemos un aumento. Así. Y repetimos, entonces nos falta repetir lo mismo 4 veces más hasta completar la vuelta. Así, aquí ya llegamos al final de la vuelta, es decir, que ahora en total nos quedaron 18 puntos bajos alrededor de la vuelta. Y ahora, siguiendo la lógica de aumentar 6 puntos, en la vuelta siguiente nos tendrían que quedar en total 24 puntos bajos. Y para eso tenemos que hacer 2 puntos bajos y un aumento 6 veces. ¿Por qué? Porque 6 por 4 da 24. Entonces, ese es el tipo de lógica que tenemos que tener muy presente y que vamos a manejar siempre en todos los patrones. Entonces, retiramos el marcador de puntos, hacemos el primer punto bajo, lo marcamos nuevamente, aquí ya hicimos el primer punto bajo de la secuencia, entonces en el segundo punto vamos a hacer el segundo punto bajo y en el siguiente punto hacemos el aumento. Aquí ya hicimos los 2 primeros puntos bajos más el aumento y repetimos, hacemos 2 puntos bajos y un aumento 5 veces más para completar la vuelta
que tendrá que tener entonces los 24 puntos bajos al final. Y listo, aquí ya completamos la vuelta número 4. Ahora ustedes ya pueden ir viendo fácilmente las vueltas marcadas. Esta es la vuelta 1, la 2, la 3 y la 4. Y continuando con la misma lógica de los múltiplos de 6, la vuelta número 5 debería tener 30 puntos bajos. Para lograr los 30 puntos bajos, tenemos que hacer 3 puntos bajos y un aumento 6 veces. Porque 3 puntos bajos y un aumento son 5 puntos y 6 veces las veces que debemos repetirlo para un total de 30. Entonces quitamos el marcador de puntos. Ahora tenemos que hacer 3 puntos bajos. Y en el siguiente punto hacemos el aumento. Aquí se me pasó poner el marcador en el primer punto, entonces cuento 5 hacia atrás y lo marco. Y repetimos la misma secuencia 5 veces más, es decir, hacemos 3 puntos bajos y un aumento hasta completar los 30 puntos bajos. Y como ustedes pueden ir viendo en esta forma básica del tejido, la misma forma va mostrando la parte en la que hemos estado aumentando. Se va formando una especie de hexágono porque estamos trabajando en múltiplos de 6. Eso es lo que debemos lograr. Entonces continuamos aquí tejiendo. Aquí ya tenemos los 30 puntos bajos de la vuelta 5 y vamos para la vuelta 6. La vuelta 6 en este caso tendrá que ser de 36 puntos bajos y para eso tenemos que hacer 4 puntos bajos y un aumento 6 veces. Entonces, aquí hacemos el primer punto bajo, lo marcamos, hacemos 3 puntos bajos más, y en el siguiente punto hacemos el aumento. Aquí ya tenemos los primeros 6 puntos bajos y ahora vamos a hacer 4 puntos bajos y un aumento 5 veces más para completar los 36 puntos. Aquí ya completamos la sexta vuelta. Así es como se ve esta base del pollito. Y algo que vamos a tener en cuenta también es que como ustedes son principiantes, a medida que vayan practicando, porque hay que practicar mucho al inicio, se irán dando cuenta de que es muy importante intentar mantener la misma tensión en el tejido,
porque a veces cuando uno es principiante no todos los puntos quedan iguales y parejos, porque de pronto aquí se deja más suelto el arito o se toma más suelto el hilo. Entonces va a haber una ligera variación inicialmente que puede hacer que tal vez no se vea tan bonito o tan parejo el tejido, pero es completamente normal porque todas estas cosas mejoran con la práctica constante. Entonces, mi recomendación es que no se desesperen si no ven que les está quedando perfecto, si no ven que les está quedando muy bonito, porque como todos también empezamos en algún momento y con la práctica fuimos mejorando. Y bueno, la que acabamos de hacer fue la vuelta número 6. Ahora vamos para la vuelta 7, en la que nos tienen que quedar 42 puntos bajos. Para eso tenemos que hacer 5 puntos bajos y un aumento 6 veces para completar los 42 puntos. Entonces sacamos el marcador, hacemos el primer punto bajo, lo marcamos nuevamente, continuamos haciendo 4 puntos bajos más, y hacemos un aumento. Y repetimos en el resto de la vuelta 5 puntos bajos y un aumento hasta completar los 42 puntos bajos. Y listo, así queda la vuelta número 7. Esta será la última vuelta de aumentos porque en cada vuelta que aumentamos se llama así, vuelta de aumentos. Hasta que llegamos con los 42 puntos bajos. Esta será la base del cuerpo de nuestro pollito. Y ahora vamos a continuar haciendo vueltas de altura. ¿A qué le llamamos vueltas de altura? Es a las vueltas que son exactamente iguales a las anteriores en número de puntos. Es decir, aquí tenemos 42 puntos bajos alrededor, entonces las vueltas de altura son en las que se hacen nuevamente 42 puntos bajos y esto es para darle altura al tejido después de hacer la parte de los aumentos que es la que ya hicimos. Eso significa que vamos a hacer 5 vueltas de altura en este caso. Es decir, que vamos a hacer 5 veces 42 puntos bajos. Entonces retiramos el marcador de puntos, hacemos el primer punto bajo, marcamos aquí nuevamente y como aquí ya no van aumentos ni nada, simplemente vamos a hacer 41 puntos bajos más alrededor para completar la vuelta de 42 puntos bajos, que es la vuelta número 8. Aquí ya terminamos la primera vuelta de altura, la primera vuelta de 42 puntos bajos, que es la vuelta número 8, y vamos a hacer 4 vueltas más exactamente iguales a esta. Es decir, que hacemos 42 puntos bajos 4 veces más. Algo así debe irse viendo el tejido una vez que completemos las 5 vueltas de 42 puntos bajos. Hicimos 5 vueltas de 42 puntos bajos, es decir, la vuelta 8, la vuelta 9, la vuelta 10, la 11 y la 12.
Eso quiere decir que la siguiente vuelta será la vuelta número 13 y será en la que empecemos a disminuir. Entonces les voy a enseñar aquí cómo es que se hace. Para las disminuciones se debe seguir la misma lógica que seguimos para los aumentos, es decir, de 6 en 6. Si ahora aumentamos de 6 puntos en 6 puntos, ahora vamos a disminuir de 6 en 6. Entonces, si aquí tenemos 42 puntos, eso quiere decir que lo que debemos tener al final de la vuelta 13 es 36 puntos bajos. Y para lograr los 36 puntos, tenemos que hacer la secuencia de 5 puntos bajos y una disminución 6 veces. Entonces, vamos a empezar, retiramos el marcador y vamos a empezar haciendo el primer punto bajo, marcamos y hacemos los otros 4 puntos bajos. Aquí ya hice los primeros 5 puntos bajos y la disminución la hacemos de la siguiente manera. Disminución es que unamos 2 puntos en uno solo. De eso se tratan las disminuciones. Entonces, para eso, vamos a fijarnos en que el punto tiene 2 hebras, cada punto tiene 2 hebras por la parte de arriba. Esta es la hebra delantera o la hebra frontal y esta es la hebra trasera. Entonces, para las disminuciones vamos a tomar de los dos siguientes puntos únicamente las hebras delanteras. Entonces, vamos a introducir la aguja por la hebra delantera de este primer punto. Tomamos lazada como si fuéramos a hacer el punto bajo. Así. Y no lo vamos a cerrar todavía, sino que vamos a introducir ahora la aguja por la segunda hebra delantera del segundo punto, acá, y tomamos lazada nuevamente, así, y de esta forma quedan 3 aros sobre la aguja, y ahora vamos a cerrar estos 3 aros con una sola lazada, atravesando de esta forma, y así nos queda la disminución. Aquí ya tenemos un solo punto después de haber tomado 2, que es lo que buscamos. Entonces repetimos la secuencia. Ahora vamos a hacer nuevamente 5 puntos bajos. Y hacemos la disminución. Tomamos la primera hebra delantera, pasamos el hilo, tomamos la segunda hebra frontal, pasamos el hilo y cerramos todo junto. Así, aquí ya tenemos las 2 primeras secuencias hechas. Tenemos que hacer lo mismo 4 veces más hasta que completemos la vuelta. Aquí ya terminamos la vuelta de disminución. Como ven, ahora el tejido ya se redujo un poco de cómo veníamos en ancho. Algo así aproximadamente debe verse. Y ahora la vuelta 14 y la vuelta 15 serán de los mismos 36 puntos bajos.
es decir, que hacemos un punto bajo en cada punto. Aquí ya hice las dos vueltas de 36 puntos bajos, las vueltas 14 y 15. Y ahora, antes de continuar, vamos a ubicar los ojos de seguridad. Entonces, como les dije al comienzo, vamos a estar utilizando ojos de seguridad de 5 milímetros que vienen así, con sus respectivos tapones de seguridad. Y para ubicarlos bien, vamos a estar utilizando además un par de alfileres. Entonces, la idea es ubicar los ojitos entre las vueltas 13 y 14. Es decir, si esta es la vuelta 15, que fue la última que hicimos, 15, 14 y 13, es decir, entre estas dos vueltas es que vamos a estar ubicando los ojos de nuestro pollito. Entonces, vamos a tomar un alfiler y lo vamos a poner en algún punto en estas vueltas, más o menos así al frente de la parte en la que terminamos las vueltas, para que estos cierres queden hacia atrás del cuerpo. Entonces introducimos uno de los alfileres para marcar donde irá uno de los ojos y tomamos otro alfiler y vamos a contar puntos hacia el otro lado para poner el otro ojo. Entonces contamos un punto bajo, 2, 3, 4, 5, 6 y allí ponemos entonces el otro alfiler. Es decir, que los ojitos van a ir ubicados con 6 puntos de separación entre ellos. Primero ponemos los alfileres para fijarnos en que queden bien ubicados, que queden bien sobre la línea que debe ser. Y ahora vamos a proceder a poner los ojos. Entonces vamos a sacar el primer alfiler. Vamos a intentar abrir un poco ese punto con la aguja para que sea más fácil ubicar el ojo. Y bueno, con el tiempo, a medida que uno va tejiendo, el tejido va quedando más apretado, entonces empieza a costar un poco más introducir los ojos. Entonces, en mi caso, lo que yo hago para ayudarme en esto es que con mucho cuidado, con la ayuda de la punta de las tijeras, la introduzco por el espacio y expando un poco con cuidado sin que vayamos a cortar los hilos, entonces muy suavemente, solo para abrir un poco este espacio, para que sea mucho más fácil introducir el ojito, como ven, así de fácil fue. Así ya queda el ojito puesto y hacemos lo mismo en el otro ojo. Aquí ya ubiqué los ojitos de seguridad, así es como deben verse. Y ahora vamos a poner los tapones. Entonces, los tapones los vamos a poner de esta forma en la parte de adentro del tejido para apretar los ojos en su posición y no se muevan ni se vayan a salir. Y así quedan ya ubicados los ojitos. Y ahora vamos a hacer el pico.
Para eso vamos a hacer un bordado muy sencillo, muy básico. Vamos a necesitar la aguja lanera. Puede ser una aguja recta normal o esta que tiene curva en la punta, que me parecen más cómodas, sobre todo a la hora de coser piezas que también veremos más adelante. Entonces tenemos la aguja lanera. Vamos a utilizar también alfileres y una hebra larga del hilo naranja, que es el color del pico. Entonces, el pico lo vamos a hacer en medio de los dos ojos, por supuesto. Entonces, para eso vamos a tomar 3 alfileres y los vamos a ubicar de la siguiente manera. Vamos a hacer una especie de triángulo invertido entre los ojos. Entonces, vamos a ubicarnos sobre la misma línea en la que pusimos los ojitos de seguridad, que es esta, y vamos a buscar la mitad entre ellos. Entonces, este espacio que quedó acá al lado del ojo lo contamos como un punto y aquí otro punto y marcamos allí. Luego tomamos otro alfiler, contamos 2 puntos y marcamos. De esta forma, hacia el otro lado del ojo también nos quedó el mismo espacio que en el otro ojo y marcamos el punto de en medio inferior por la vuelta de abajo. Así queda una especie de triángulo, como pueden ver. Entonces, ahora vamos a tomar el hilo y la aguja lanera para empezar a rellenar este espacio. Entonces, vamos a sacar la primera de los alfileres y sacamos el hilo por ese punto. De esta forma, dejamos una hebra hacia adentro, sacamos el alfiler de abajo, introducimos el hilo por ese punto, así. Ahora sacamos el otro alfiler y por la parte de atrás del tejido sacamos el hilo por ese punto, de esta forma. Ahora volvemos al centro, aquí, así queda marcada la parte de abajo del pico, así es como se ve. Y ahora vamos a volver a sacar el hilo por este punto de acá, que es el primero, así, y nos vamos hacia este para formar el triángulo invertido. Así, miren cómo se ve. Y ahora simplemente vamos a volver a hacer lo mismo. Vamos a darle otra pasada al hilo en las 3 partes para rellenar este espacio del centro y que nos quede completo nuestro pico. De esta forma, ubicamos bien los hilos, tiramos de los hilos por dentro y así queda el piquito del pollito. Realmente, al haber hecho tantas pasadas, el hilo queda bien asegurado allí, pero si ustedes quieren mayor seguridad, lo que pueden hacer es anudar por dentro del tejido los 2 cabos del hilo, hacer un nudo doble bien pegado al tejido, de esta forma. Y aquí ya podemos cortar un poco el excedente de hilo. Y eso sería todo para el pico y los ojos del pollito.
Y aquí ya vamos a continuar disminuyendo. Nosotros hicimos los detalles en este punto, pero también van a encontrar que algunas diseñadoras hacen este tipo de detalles al final, ya cuando está la figura terminada, cuando ya está rellena. Pero a mí me parece mejor hacer los detalles en este punto porque se puede manejar más fácil el tejido. Entonces vamos a continuar. Aquí vamos en la vuelta 15, eso quiere decir que vamos para la vuelta 16 y en la vuelta 16 vamos a disminuir nuevamente. Entonces aquí tenemos 36 puntos bajos y con la lógica de los 6 puntos necesitamos 30 puntos bajos ahora en la vuelta 16 y para eso tenemos que hacer la secuencia de 4 puntos bajos y una disminución 6 veces. Entonces vamos a hacer lo mismo como ya les había explicado. Y en este caso voy a estar haciendo la disminución de un modo diferente, que es simplemente tomar las dos hebras delanteras juntas sin tomar hilo adicional, así atravesar primero esas dos hebras y finalmente cerrar el punto de esta forma. Y repetimos. Ahora vamos para la vuelta 17. También vamos a disminuir y al final nos tienen que quedar 24 puntos bajos. Eso significa que tenemos que hacer la secuencia de 3 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 24 puntos bajos al final. Aquí ya tenemos más cerradito el pollito y ahora vamos a empezar a rellenar. Este es relleno sintético. Es el mismo que usamos para rellenar almohadas y cojines. Vamos a empezar a tomar relleno de esta forma y empezamos a introducirlas. Yo utilizo una pinza como esta para ayudar a compactar el relleno en la parte de adentro. Hay que rellenar muy bien las piezas para que no se deformen. Entonces vamos a ir introduciendo relleno y vamos a ir compactándolo con ayuda de la pinza adentro de esta forma para que quede bien y se van a sorprender de la cantidad de relleno que puede necesitar una figura por pequeña que sea. La idea es que quede bien firme el relleno, pero debemos tener cuidado de no exagerar tampoco, porque si exageramos puede que los puntos se nos abran y que se note el relleno a través del tejido por la parte de afuera y tampoco queremos eso. Entonces tenemos que fijarnos en que vaya quedando muy bien el relleno, que vaya dando bien la forma, en este caso de la esferita del cuerpo del pollito. Entonces ahora vamos para la vuelta número 18 en la que nos deben quedar 18 puntos bajos al final. Eso quiere decir que tenemos que hacer la secuencia de 2 puntos bajos y una disminución 6 veces para conseguir esos 18 puntos bajos. Vamos a continuar rellenando. Ahora cada que terminemos una vuelta
debemos ir rellenando para asegurarnos de que la forma quede muy bien. Así. Y como la parte de abajo ya está bien rellena, entonces ahora el relleno lo vamos a ir empujando un poco hacia los lados para rellenar también la parte de arriba, algo así. Y ya solamente nos faltan 2 vueltas más para poder cerrar este cuerpito del pollo. Espero que les esté gustando este tutorial. Espero que me esté haciendo entender. Igualmente pueden dejarme sus dudas en los comentarios e intentaré resolverlas. También aprovecho para recordarles que pueden seguirme en mis redes sociales. Me pueden contactar también por Instagram y Facebook. Me encuentran en ambas redes sociales como @amistejiendo. Y bueno, aquí ya continué rellenando y ahora vamos para la vuelta número 19 en la que necesitamos 12 puntos bajos. Entonces vamos a hacer un punto bajo y una disminución 6 veces para tener esos 12 puntos bajos. En este punto ya tenemos que terminar de rellenar el cuerpo. Algo así. Nos fijamos en que todas las partes queden a la misma altura. Entonces, si por ejemplo esta parte de atrás se veía un poco más bajita, introducimos más relleno para que quede todo al mismo nivel, porque debemos saber que tanto la forma en la que tejemos, es decir, la tensión y también la forma en la que rellenamos, va a decir mucho del resultado final. Entonces hay que intentar prestar mucha atención a cada detalle. Entre más atentos y atentas seamos a los detalles, más bonito nos va a quedar nuestro amigurumi. Así que les recomiendo no ir con afán y practicar constantemente. Entonces así llevamos. Y ahora vamos a hacer la última vuelta del cuerpo. Entonces aquí tenemos 12 puntos bajos y necesitamos 6. Eso significa que tenemos que hacer 6 disminuciones seguidas. Las disminuciones así. Y aquí ya terminamos los 6 puntos bajos de la última vuelta. Y ahora vamos a aprender a cerrar el tejido, que también es la forma en la que se cierra por lo general. Así que recuerden que aquí estamos aprendiendo la mayoría de las bases del amigurumi en un solo video. Entonces, ahora, para cerrar, vamos a hacer lo que se llama un punto deslizado. Y los puntos deslizados son de la siguiente forma. Vamos a introducir la aguja por el primer punto. Como si fuéramos a hacer un punto bajo más, traemos la lazada hacia el otro lado, así. Pero ahora, en vez de tomar la lazada nuevamente para cerrar el punto, vamos a pasar este primer aro por el segundo con la ayuda del ganchillo de esta forma. Deslizamos el punto así. Por eso se llama punto deslizado y se utiliza en casos como este para cerrar el tejido. Esto acompañado de una cadena que se hace de esta forma, tomando la lazada y atravesándola por el aro que tenemos allí.
y de esta forma ya el tejido queda allí cerrado. Ya si tiramos del hilo no se va a desbaratar. Esta es la forma que tenemos de cerrar el tejido y ahora vamos a cortar el hilo dejando una hebra más o menos larguita, algo así, y la terminamos de sacar de esta forma y así queda esto. Y ahora tenemos que cerrar esta abertura que nos quedó para que no quede así como en punta, sino que quede bien prolijo. Entonces vamos a tomar nuevamente la aguja lanera y recuerden que ya les había explicado cuáles son las hebras delanteras de los puntos. Entonces lo que vamos a hacer es pasar el hilo por las 6 hebras delanteras de los puntos que quedaron acá de esta forma. Entonces pasamos por la primera hebra, así. Continuamos a la siguiente, pasamos el hilo de esta forma. El tercero, el cuarto, el quinto y el sexto. Y ahora tiramos del hilo para cerrar. Así. Y ahora la aguja la vamos a introducir por ese centro que quedó allí, por el centro del cierre, y la vamos a sacar por la parte de atrás del tejido, del cuerpo del pollito, de esta forma. Tiramos del hilo con cuidado y así queda aplanada la parte de arriba de la cabeza, queda bien cerrado y queda bonito. Así es como se ve y queda listo el cuerpito del pollito. Y aquí simplemente vamos a cortar y con la misma punta de la aguja vamos a introducir la hebra hacia adentro. Emparejamos los puntos así para que no queden huecos. Y listo. Aquí tenemos el cuerpito de nuestro pollito. Y ahora nos faltan sus detalles que son las alitas y paticas. Entonces aquí ya puse la primera patica y la primera alita y les voy a mostrar cómo se hace. Ambas piezas, tanto las alas como las paticas, se hacen igual, son exactamente lo mismo, solamente con color distinto. Pero la diferencia también es que las paticas las vamos a pegar, mientras que las alas las vamos a coser para que vean también las bases de esto. Entonces, para las paticas, que también son las alas, vamos a practicar nuevamente el anillo mágico. Entonces tomamos el hilo y ya como hemos hecho, le damos la vuelta hacia nuestro dedo cruzando. Ahora la aguja la pasamos por debajo de la primera hebra y traemos la segunda hacia el otro lado. Sacamos el dedo y cerramos el anillo. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer el primer punto bajo adentro del anillo y vamos a hacer 2 cadenas. Para hacer las cadenas simplemente tomamos la lazada y la pasamos por el aro de la aguja. Esta es la primera cadena. Tomamos la lazada y la pasamos por el arito de la aguja para la segunda cadena. Aquí ya tenemos 2 cadenas listas y vamos a hacer ahora el segundo punto bajo adentro del anillo. Así. Nuevamente hacemos 2 cadenas acá
Hacemos el tercer punto bajo adentro del anillo. Hacemos 2 cadenas y hacemos un cuarto punto bajo adentro del anillo. Y eso sería todo. Entonces cerramos así. Y ahora en ese mismo centro vamos a hacer un punto deslizado. Entonces introducimos por ese centro, pasamos el hilo por allí y cerramos así haciendo un punto deslizado y hacemos también una cadena para rematar, como ya les había mostrado. Aquí voy a cortar el hilo en este punto porque, como les dije, lo que son las paticas las vamos a pegar al cuerpo, entonces no es necesario dejar hebra más larga. Entonces aquí dejamos por el momento la patica y hacemos otra patica exactamente igual a esta y vamos a repetir el mismo procedimiento, pero esta vez para hacer el ala en amarillo. Entonces repetimos, vamos a hacer el anillo mágico. Igualmente hacemos el primer punto bajo en el anillo, 2 cadenas, un segundo punto bajo en el anillo, 2 cadenas, tercer punto bajo en el anillo, 2 cadenas y cuarto punto bajo en el anillo. Cerramos y hacemos un punto deslizado en el centro y una cadena para rematar. Y en esta ocasión sí vamos a dejar hebra un poco larga para poder coser estas alitas. Entonces cortamos por aquí, sacamos el hilo así queda la alita y hacemos otra exactamente igual. Ahora, para ubicar primero las alitas, vamos a necesitar la aguja lanera. Así. Hay un lado, no sé si aquí se pueda apreciar bien, pero el tejido tiene un derecho que es por donde quedan estas hebras del punto hacia afuera, como levantadas, mientras que por el otro lado se ve un poco curvado hacia el otro lado. Eso quiere decir que el derecho es este. Y para coser las alas al cuerpo, lo que vamos a hacer es guiarnos de la línea de abajo de los ojos, es decir, de esta vuelta, y vamos a contar 3 puntos bajos hacia atrás del ojo. Entonces tenemos 1, 2 y 3. Ahora en el cuarto punto es que vamos a ubicar nuestra alita. Entonces tenemos 1, 2, 3. Entonces en el cuarto introducimos la aguja por este punto y la sacamos así hacia el otro lado, hacia el siguiente punto. Así. En estos casos es que me gusta la aguja curvada porque sale mucho más fácil hacia el otro lado del tejido que la aguja recta. Entonces aquí recordemos cuál es el derecho de las alitas, que es este. Entonces vamos, aquí tenemos el primer punto. Entonces por ese primer punto
Vamos a sacar el hilo desde la parte de atrás del tejido, así, y por el siguiente, que está justo acá, volvemos a guardar el hilo. De esta manera. Y ahora, recuerdan que aquí en la parte de abajo habíamos atravesado un punto, entonces por este lado de ese punto volvemos a introducir la aguja y vamos a sacarla por la parte de atrás del tejido, del cuerpo. Así alamos un poco y aquí ya queda firme la alita. Nos fijamos en que haya quedado bien hacia el nivel de la otra, así. Y ahora por detrás, para rematar este hilo, lo que vamos a hacer es devolvernos a este punto anterior y volver a el que estamos, es decir, atravesar el punto de esta forma y sin tirar del hilo completamente, vamos a darle una pasada así para cerrar. De esta forma queda el hilo fijo aquí en la parte de atrás para que no se vaya a salir. Y ahora vamos a atravesar hacia el punto de al lado de esta forma. Y para rematar el otro hilo inicial, lo que vamos es introducir la aguja por este punto de acá, que es donde empezamos. Y sacamos la aguja por ese mismo punto aquí en la parte de atrás. Así. Y ahora esta hebra la vamos a atravesar así hacia el otro lado con la aguja. Ahí listo, así están por el mismo punto las dos hebras y simplemente vamos a anudar estas dos puntas juntas. Vamos a hacer un nudo doble en esta parte. Cortamos el excedente de hilo y con ayuda de la punta de la tijera vamos a introducir este nudo hacia adentro del tejido. Así. Y listo. Eso fue lo mismo que hice para la otra alita. Aquí tenemos ya las dos alas cosidas juntas. Miren lo fácil que es. Y ahora para las paticas están pegadas por la parte del revés del tejido. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a introducir estas dos hebras que nos quedaron hacia adentro, es decir, hacia la parte que va pegada al cuerpo y más o menos hacia la mitad de la patica. Vamos a cortarlo. Ahora vamos a tomar el pegamento que vamos a estar utilizando. Pueden utilizar silicona líquida, también silicona caliente. Yo estoy utilizando este pegamento que también es muy bueno para el tejido. Entonces ponemos el pegamento allí con cuidado. Así. Y ahora vamos a ubicar esta patica. Vamos a poner la pata en dirección del ojo aproximadamente. Entonces, contamos aproximadamente 6 vueltas hacia abajo del ojo y en esa sexta vuelta pegamos la patica así hacia arriba. Tenemos que hacerle presión para que pegue bien. Nos fijamos en que quede bien pegada, en que quede al nivel de la otra patica también.
Esperamos a que se seque y listo. Así es como quedan ubicadas las paticas del pollito y sus alitas. Miren nomás qué ternurita que es muy lindo. Y bueno, con esto aprendimos varios de los conceptos básicos del amigurumi. Espero que este tutorial les haya gustado, que les haya sido muy útil. Igualmente recuerden practicar mucho, pueden hacer varios de estos para que los puntos les queden más claros, para que también vayan corrigiendo lo que les hablaba de la tensión del tejido, de los puntos. Y espero que les haya gustado mucho este tutorial. Espero que tejan a este pollito. Y recuerden que si lo tejen y suben sus fotografías a las redes sociales, me pueden etiquetar como @amistejiendo o amistejiendomomentos en Facebook o en Instagram. Esto lo hacemos para darle crédito a las autoras de los patrones de amigurumi. Como eres principiante, también debes saber que la creación de un patrón conlleva un arduo trabajo que merece ser reconocido por quienes los realizan siguiendo nuestra guía. Por eso pedimos que cuando publiquen sus fotografías en las redes sociales nos mencionen en sus publicaciones para que veamos ese reconocimiento a nuestro trabajo y para que otras personas también puedan enterarse de dónde ha salido el patrón. Y bueno, eso ha sido todo por este primer tutorial, por esta primera clase de amigurumi. Espero que les haya gustado mucho y recuerden que si este tutorial les gustó, les ha sido útil y les gustaría apoyar mi trabajo, en la parte inferior del reproductor de YouTube van a encontrar el botón de gracias y bueno, nos estaremos viendo en el siguiente tutorial. Hasta la próxima.